Bueno, Pablo, qué bueno que estés aquí con nosotros. Me han pasado como varias preguntas de muchas cosas diferentes y Ujú. de nuevo nos encanta tu corazón, cómo ves la psiquiatría, cómo aprecias la psicología. No todos los psiquiatras nos aman tanto como tú nos amas. Entonces, voy a empezar por la primera que tenga y luego iremos. Preguntan un poco que como psicólogos hacemos mucho énfasis en la gestión emocional y en cómo gestionar las emociones, sobre todo en las emociones difíciles. Y vemos muchas veces en la Biblia que Dios actúa desde la ira, que Moisés a veces está intercediendo delante de Dios para que no destruya al pueblo. Y pregunta un poco cómo explicamos esta actitud de Dios, como esta gestión de la ira, y cuál es la relación de Dios con el concepto de inteligencia emocional y gestión emocional. Vamos a empezar por ahí. Bueno, antes que nada, en cuanto a tu observación introductoria de la buena relación entre psiquiatras y psicólogos, decir que para mí es algo absolutamente natural y que no veo ningún tipo de problema. Desde el primer día de mi formación en el Hospital Clínico en Barcelona, trabajé en equipo. Era un equipo multidisciplinar en el que había psiquiatras y psicólogos trabajando juntos. Por tanto, el trabajar con un psicólogo para mí es, como dicen los ingleses, second nature. Es algo ya consustancial, es natural totalmente. Y los antagonismos que a veces pueden surgir, pues son, como decía el apóstol Pablo, discusiones sobre genealogías y falsas contiendas. Bien, hecha esta observación, a ver, creo que la pregunta tiene dos aspectos. Primero, la ira, sobre la ira. Ah, es un tema muy importante y es un tema que creo que nuestros pacientes ahí podemos ayudar y clarificar. La ira en sí misma no es una emoción negativa. La ira no es negativa. La ira es una respuesta fisiológica, natural y necesaria ante una situación pues que nos produce enojo, ¿verdad? Que la ira no es, que la ira no es una emoción negativa, nos lo deja claramente sentado la palabra de Dios en aquel conocido versículo de Efesios cuando dice, airaos, pero no pequéis. ¿Eh? Y creo que ahí tenemos la guía fundamental. Es curioso que el apóstol Pablo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, utiliza el verbo en imperativo. Dice airaos, como si fuera una necesidad, casi como si fuera un mandato, como si fuera una exhortación. Airaos. No dice si os airáis, si os enfadáis, si alguna vez. No, no, dice airaos. ¿Por qué? Porque hay momentos y hay situaciones en las que la ira es la respuesta adecuada. La ira es la respuesta justa en determinados momentos. Y esto lo vemos, como se ha dicho en la pregunta, en la actitud de Dios, en la vida del Señor Jesús mismo, en las reacciones del apóstol Pablo, que paseando por las calles de Atenas, Hechos 17, se enardecía. La palabra en el original quiere decir que se calentaba, me estoy calentando. ¿Eh? La adrenalina se le subía al apóstol Pablo cuando paseaba por las calles de Atenas. Ira justa, ira necesaria, ira que es una expresión incluso de madurez espiritual. ¿Eh? Por tanto, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. La ira, por tanto, no es una emoción negativa. ¿Cuál es la emoción negativa? Pues lo que el apóstol Pablo dice a continuación, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, la ira se convierte en negativo y por tanto en posible pecado cuando da un segundo paso y es resentimiento.
¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es la ira almacenada, es la mermelada de ira, la conserva, hacer conserva de ira. Cuando tú guardas la ira en tu corazón, esto es resentimiento. Es interesante la palabra aquí en castellano, ¿verdad? La ira es un sentimiento, el resentimiento es el redelante, ¿verdad? Es este almacén de ira que hacemos dentro. Primer paso, la ira. Segundo paso, el resentimiento. Tercer paso, y este sí que claramente es pecado, es un pecado. El resentimiento puede progresar y dar lugar a la amargura. Y la amargura sí que es claramente un pecado. Como dice el apóstol Pablo, no sea que brotando alguna raíz de amargura entre vosotros produzca ¿qué? Apague, contriste al Espíritu Santo. Por tanto, la ira es necesaria y es expresión incluso de madurez. Cuidado con el resentimiento, que es el segundo paso, y si el resentimiento progresa, puede dar lugar a un pecado abierto como es la amargura. Lo que censura la palabra del Señor es la amargura y el resentimiento. Pero creo que no es necesario ni siquiera es correcto luchar contra la ira. Lo que sí es necesario es controlar la ira. Controlar la ira. La ira no puede ser descontrolada. El problema no es la ira, sino la ira descontrolada. ¿Eh? Y ahí es donde entra pues la necesidad de estas dos grandes partes del fruto del Espíritu Santo, que son la mansedumbre y la templanza, ¿verdad? El autocontrol, el dominio propio. El ser, la palabra iracundo se refiere, que aparece en la Biblia, es una palabra bíblica, la palabra iracundo precisamente quiere decir esto, la ira descontrolada, ¿verdad? Por tanto, en lo que hemos de ayudar a nuestros pacientes es a entender que la ira no es pecado, pero lo que es fundamental es que la ira no sea descontrolada, el controlar la ira en todo momento. Permitidme cerrar esta pregunta con un ejemplo del Señor Jesús que muchas veces es malentendido. Muchas personas tienen la impresión de que Jesús se calentó al entrar en el templo y explotó. Esto es totalmente inexacto, totalmente inexacto. La respuesta de Jesús fue totalmente premeditada y, si me permitís, incluso yo diría que reflexionada y orada el día antes. Jesús explota por la mañana al entrar en el templo, pero la noche antes ya había hecho una visita de inspección. Había habido una visita en el lugar de autos, por así decirlo. Había visto, había observado, no había hecho nada. Esto es lo que nos da el texto paralelo. Ahora no recuerdo si es el de Marcos o cuál es, pero el texto lo deja muy claro. La noche antes había estado ya y es al día siguiente cuando va y empieza a actuar. Por tanto, la actuación de Jesús en el templo no es una actuación a bote pronto, descontrolada, un episodio improvisado de ira, sino que es el resultado de un tiempo de reflexión y probablemente de oración al respecto de hacer que aquella situación se le hacía intolerante. Creo que es muy interesante este aspecto. Wow. Yo creo que casi lo dejamos ahí. Muchas gracias. Pero como tenemos más preguntas, vamos a aprovechar. Alguien pregunta si crees que hay gente que por la condición de hipersensibilidad o trauma o que no tienen conciencia emocional, pero que ya son adultos, si es mejor que se queden tal cual a exponerse a una terapia que a veces conlleva una exposición, un sufrimiento, un deshacerse emocional. No sé si también se refieren a que posiblemente un mal terapeuta, que también podría pasar, pero que cómo valoras quizás como familiares o personas alrededor de ayudar a esa persona a llegar a terapia o no, si quizás ya que siga tal cual.
La hipersensibilidad no es per se una contraindicación para la terapia en general. La hipersensibilidad es la contraindicación para algunas formas de psicoterapia. Por ejemplo, yo nunca, y esto no solo lo aprendí en mi formación, sino que lo he vivido en la práctica, la psicoterapia profunda, la psicoterapia de insight, el psicoanálisis, las terapias breves de tipo psicodinámico, están totalmente contraindicadas en personas con un yo lábil, con un yo débil, ¿no? La fuerza del yo. Por esto, en este sentido, estaría totalmente contraindicado. Pero otras técnicas psicoterapéuticas más, vamos a decir, conductuales, que no implican este insight, esta reflexión del pasado, sino que se centran más en el presente, yo no veo por qué la hipersensibilidad tenga que ser un motivo que la contraindique. Afortunadamente tenemos suficientes técnicas psicoterápicas, tenemos docenas de técnicas psicoterápicas y no creo que debamos, entre comillas, condenar a una persona a estar en una situación de minusvalía emocional o de sentirse menos por el hecho de que no aguanta la exposición a determinadas emociones. Hay formas de terapia que no implican una exposición tan fuerte. Cuando una persona es incapaz de gestionar sus propias emociones por un exceso de hipersensibilidad, yo creo que precisamente necesita un tratamiento, una ayuda para aprender a manejarlas y a gestionarlas. Uh, una de las técnicas que a mí me parecen más adecuadas en este sentido es la terapia pues, cognitiva, la terapia cognitiva conductual, que, en fin, conozco a bastantes de vosotros, de vosotras, que la estáis haciendo y que creo que es de muchísima ayuda y que además tiene claramente una base bíblica, porque la terapia cognitivo-conductual, de nuevo, no es un invento del siglo XX, sino que arranca de aquel concepto tan escritural, tan bíblico, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención la expresión que el apóstol Pablo utiliza de cautivo. No dice llevar todo pensamiento a Cristo, sino dice que llevar cautivo todo pensamiento. Ahora, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que para hacer cautivo hay que luchar. Si no luchas, no haces cautivo, no haces prisioneros. Para hacer un prisionero tienes que luchar. Por tanto, nadie puede hacer terapia cognitiva tranquilamente sentado en el sofá. Requiere hacer cautivos los pensamientos. Hablo metafóricamente lo del sofá, ¿eh? Es decir, implica una lucha emocional de hacer cautivo este pensamiento. Es como hacer un pulso, ¿verdad? Desarmar al pensamiento, desarmarlo, hacerlo cautivo y entonces llevarlo a Cristo. La terapia cognitiva es profundamente bíblica y creo que es muy enriquecedora y es, si me permitís esta expresión, apta para todos los públicos. Qué bueno. Muchas gracias. Ahora hablamos un poquito de la relación terapeuta con el paciente y es como una pregunta doble. Primera parte, a la hora de autorrevelaciones, de hablar un poco de quién eres tú, de tu experiencia, qué piensas sobre eso o en qué medida debe pasar, que como que entiendan un poco más quién eres, y cómo abordar las preguntas directas del estilo, ¿pero qué hago? Dime tú algo, ¿qué hago? Sí, la primera parte, la primera pregunta se refería en cuanto al psicólogo en general, ¿no? O sea, un psicólogo. Sí, sí, y tú tienes hijos, y tú estás casada, y tú no sé qué, o sea, cuánto revelamos de nuestra persona un poco en ese espacio, o hasta una metáfora, una experiencia personal para ayudar al paciente, o Sí. cuánto debemos realmente mantener quizás esa distancia. En cuanto a esta primera pregunta, hay diversidad de opiniones. Hay diversidad de opiniones y ahí depende mucho también de vuestro enfoque teórico. Ah,
hablar de ti mismo sería el pecado imperdonable, el error colosal en las terapias de orientación dinámica. Por tanto, estaría estrictamente prohibido. Según los psicoanalistas, este es el peor error que puedes cometer, ¿no? Sin embargo, otros autores de una orientación distinta, como Paul Tournier, por ejemplo, que aunque no era sensu stricto un psicoterapeuta, Tournier nunca fue ni psiquiatra ni psicólogo. Tournier fue médico de cabecera que en su momento se transformó pues esto, en médico de la persona. Él no tenía ningún reparo en contar experiencias personales. Yo diría que mi opinión personal, pero ya digo, esto es que depende mucho del temperamento de cada uno, del momento, de la persona que tienes delante. Yo diría que un poquito el hablar de ti mismo es como la sal en la comida. Hay que usarla en el momento adecuado, para la comida adecuada y a las dosis adecuadas. No lo puedes usar con todos los pacientes, ni en todos los momentos, ni todos los tiempos. Si pensáis un poquito con la sal en la comida, yo creo que a veces determinados gramos de sal pues pueden ayudar, ¿no? Y ahí, de nuevo, la base bíblica es muy clara. El apóstol Pablo decía, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, ¿verdad? Es interesante esta idea de sazonar la palabra con sal. Muy, muy interesante. Pues yo creo que se puede aplicar perfectamente a esto de hablar de ti mismo. De todas maneras, dicho esto, yo diría, ha de ser algo muy ocasional, excepcional, y no debemos tomar como sistema el hablar de nosotros mismos, salvo excepcionalmente y cuando estemos convencidos de que puede ayudar. Voy a poner un ejemplo. Sabéis que yo tengo un problema de enfermedad en los ojos que arrastro desde los 18 años, he pasado más de 20 veces por quirófano, tengo un aguijón, en una palabra. Entonces, con aquellos pacientes que vienen a verme con problemas de tipo sufrimiento crónico, yo comparto mi propia experiencia y les digo, creo que es un camino que podemos caminar juntos y yo puedo hacer un poquito de Sherpa, guiar, porque yo antes he pasado por este camino y sé lo que es. Vivo permanentemente con una amenaza pues obvia de perder la vista y creo que puedo entender lo que significa, ¿verdad? Y es algo natural y algo que surge espontáneamente. Pero cuanto menos habléis de vosotros, salvo que sea muy adecuado y que realmente pueda ser de ayuda, no lo hagáis. En cuanto a estas preguntas tan directas de si está usted casado o si tiene hijos, la respuesta es de no procede. No, no procede. No procede responder a estas preguntas. Había una segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda? Y la segunda está relacionada a estas preguntas también directas que te hacen. Sí, sí, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime tú. Sí. Yo nunca respondo a esta petición, nunca. Nunca respondo a una petición así. Normalmente una de las cosas que puede ayudar es lo que ayer comentaba, de ofrecer salidas pero no soluciones. Y enseñarle al paciente la diferencia que hay entre una solución y una salida. Decirle claramente, mire, si usted me pide soluciones, yo no le puedo dar soluciones ni a este problema ni a ninguno, porque yo no tengo soluciones. Las soluciones son algo mágico, son algo instantáneo. Las soluciones en los verdaderos problemas de la vida no existen. Las soluciones existen en los cuentos de hadas y las soluciones están muy emparentadas con ser mago. Y yo no soy un mago, yo soy un terapeuta, ¿verdad? Esto es un poquito lo que intentaría ir en esta línea. Hay ciertas situaciones en las que, no sé, por ejemplo, en terapia familiar, en problemas pues más de tipo ético o que tienen implicaciones éticas, sí que puede haber lugar a hacer reflexionar a la persona, a tomar su decisión, hacerle ver, hacerle reflexionar sobre lo que dice la palabra de Dios al respecto. ¿Verdad? Lo que decíamos esta mañana de la ética, que es muy importante, la sanidad no se puede separar de la santidad. Entonces, una de las preguntas que yo suelo hacer es cuál crees que es la voluntad de la enseñanza de la palabra de Dios al respecto, es decir, la voluntad de Dios en cuanto
a este tema. Ahora, si finalmente te ponen entre la espada y la pared y te dicen, ¿qué hago? Yo respondo, pues yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Esto en último término es tu decisión, tu respuesta. Siempre recordaré el caso. Afortunadamente no lo he vivido yo. Es un caso en Estados Unidos que es el paraíso de las denuncias y de los querulantes y de los pleitos. Un hombre fue a terapia prematrimonial con un consejero o una consejera, ahora no lo recuerdo, y pues probablemente la consejera o el consejero aconsejó de una forma excesivamente directiva. El matrimonio se fue a pique, se casó, el matrimonio se fue a pique y ni corto ni perezoso el hombre fue y le puso una denuncia al terapeuta porque dijo que le había animado a casarse con esta persona. Bien, pues este es un ejemplo extremo, ¿no?, de lo que estamos diciendo, que no tengan que ponernos entre comillas denuncias por haber dado un consejo que la persona interpreta que no ha funcionado, que esto también está por ver, ¿eh? Lo que el paciente escucha y lo que nosotros decimos muchas veces es muy distinto, porque el paciente no escucha lo que se le dice, sino lo que quiere oír. Este es otro principio básico de terapia que hemos de tener en cuenta. Y para alivio nuestro, cuando alguien habla mal de nosotros, muchas veces es sobre la base de algo que nosotros nunca hemos dicho, sino que ha sido una distorsión de su propio pensamiento, ¿verdad? Por tanto, sentíos aliviados si algunos pacientes han hablado mal de vosotros. Es algo universal y es un fenómeno que ya Freud mismo describió en sus obras clásicas, ¿verdad? El paciente no escucha nunca lo que se le dice, sino que lo adapta a su propio lenguaje. Sí, sí, esto lo he vivido. En tu opinión, ¿la diferencia entre un problema de salud mental y un problema espiritual es muy clara? ¿Cómo discernimos la diferencia en nuestra profesión? Y si estamos en un ambiente secular, ¿cómo nos acercamos a estos problemas espirituales si ellos no creen o no abrazan este? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. La diferencia entre salud mental y salud espiritual no existe. Simplemente no existe y podría terminar ya así. Es inexistente. De la misma manera que no existe una diferencia entre espíritu y mente y cuerpo, sino que las tres están entrelazadas, ¿verdad? El ser humano es una unidad psicosomática neumática. Tenemos soma, tenemos psique y tenemos pneuma. Entonces es absurdo, es imposible, es infantil. Es imposible, en una palabra, separar lo que es espiritual, lo que es mental, de lo que es físico. El ser humano está interaccionando constantemente y esta unidad entre lo espiritual, lo mental y lo físico la encontramos permanentemente en la palabra de Dios. Por tanto, la distinción entre esto es un problema espiritual y esto es un problema mental es una diferencia artificial. Lo que sí nos puede ayudar es poner orden. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el problema principal en esta persona? ¿El problema principal es de índole espiritual con consecuencias emocionales o el problema principal es de índole mental con consecuencias espirituales? No sé si lo he dicho al revés, pero bueno, que sea interacciones. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Un trastorno obsesivo con pensamientos intrusos. La persona tiene los pensamientos de blasfemia contra Dios, malos pensamientos, etcétera, etcétera. Un caso que muchos de vosotros habréis vivido en la consulta porque es un caso bastante frecuente o relativamente frecuente. La pregunta que nos hemos de hacer es, ¿estos pensamientos intrusos que atormentan al paciente son un problema primariamente mental o son un problema espiritual? Tenemos la respuesta muy clara. Es un problema mental
con unas consecuencias espirituales, le atormentan espiritualmente. Por tanto, el problema lo necesitamos abordar primariamente desde un punto de vista mental, pero sin olvidar las consecuencias espirituales que esto tiene, ¿verdad? Ojalá el pobre Bunyan hubiera sabido esto, porque sabéis que Bunyan vivió en bastantes épocas de su vida, por lo menos alguna, muy atormentado por un TOC severo, un TOC emparentado con una depresión mayor, y a pesar de todo, fijaos, el legado que dejó. Un ejemplo formidable de cómo Dios usa vasos de barro, como decíamos ayer, y Dios nos usa no a pesar de nuestras debilidades, sino a través de nuestras debilidades. Bunyan sufrió mucho, pero Dios le usó todavía más, le usó muchísimo más, ¿verdad? Por tanto, de la misma manera que dividimos, creo que vosotros los psicólogos también tenéis lo de los criterios diagnósticos por ejes, ¿verdad? El eje 1, el eje 2, el eje 3, ¿esto lo usáis? ¿Lo manejáis? Sí, el eje 1. Vale. Pues la misma manera que dividimos las enfermedades en sus ejes y analizamos diferentes parcelas de la realidad, creo que podemos aplicar los mismos criterios. ¿Cuál es el problema prioritario? ¿Cuál es el problema secundario? Las consecuencias, y esto nos ayuda, pero en la práctica todo está interrelacionado. Lo mismo podríamos aplicar a la depresión, ¿verdad? Cuando una depresión es fundamentalmente una depresión originalmente mental o endógena, o cuando es una depresión producida pues claramente por un pecado, etcétera. Muchas gracias. Relacionado así también con la fe, ¿cómo gestionamos las dudas de la fe que surgen del humanismo de la psicología? La psicología lo arregla todo, Dios no es necesario, ¿cómo nos exponemos o cómo transmitimos un mensaje diferente? ¿O cómo lo gestionamos si nos está empezando a crear dudas? Sí. De hecho, la pregunta va emparentado con la segunda parte de la anterior pregunta que me he olvidado de responder. Ahora me doy cuenta. Uh, el ser humano tiene unos problemas y también unas necesidades, problemas y necesidades, como veíamos esta mañana, forman parte de la misma realidad, problemas y necesidades. Todo ser humano tiene unos problemas y por tanto unas necesidades que son universales, son comunes a todo ser humano. Y ahí la diferencia entre creyente y no creyente es una diferencia artificial y una diferencia que los no creyentes muchas veces se empeñan en resaltar y decir, tú te guardas tus principios para tu vida privada. Pues no, señor, porque mis principios no se aplican a la vida privada, mis principios tienen que ver con necesidades universales básicas. Y ahí es donde entramos en estos aspectos de la psicoterapia que veíamos esta mañana, estos aspectos existenciales, etcétera. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivo? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la base de la libertad? ¿Cuál es la base del bienestar, de la paz? Todas estas preguntas que toda cosmovisión teórica tiene. El psicoanálisis, por ejemplo, tiene una cosmovisión del ser humano muy pesimista, tremendamente pesimista, está en las antípodas del humanismo, ¿verdad? Por ejemplo, Freud fue quien llamó al niño, a los niños, el perverso polimorfo. Bonita manera de referirse a un niño, ¿no? Referirse al niño como el perverso polimorfo. Uh, Freud era un pesimista, tenía un pesimismo antropológico enorme, ¿no? El humanismo está en el otro lado, todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno y ahí pues todo vale, todo sirve, cierra los ojos, sueña y ponte a trabajar en este sueño que lo alcanzarás seguro. El humanismo tiene mucho de aquello de lo que nos acusan a los cristianos, de pensamiento mágico. El humanismo está lleno de pensamiento mágico. Dream your dreams. Sueña. Esto sí que es pensamiento mágico. Nuestra fe, no que no es pensamiento mágico porque está basado en unas evidencias, ¿verdad? Pero bueno, me estoy yendo de forma instintiva a la apologética. Porque, volvamos a la pregunta original. Hay unos valores
que son comunes y que nosotros como creyentes podemos aportar porque son aplicables a todo ser humano. En este sentido, la pregunta que me han hecho centenares de veces en conferencias en todas partes del mundo, ¿usted predica a sus pacientes en la consulta? ¿Qué hace con sus principios cristianos en la consulta? Yo les contesto simplemente, mi tarea no es predicar, pero mi tarea es ayudar a las personas en los problemas fundamentales de la vida. Y los problemas fundamentales de la vida tienen que ver con temas que tienen que ver con la fe y que tienen que ver con el cristianismo, ¿verdad? Así de sencillo y así de complicado al mismo tiempo. Pero creo que aquí el mundo nos tiende una trampa a la hora de acusarnos de que nuestros principios son principios excluyentes, son principios que hay que reservar para la vida privada. Yo no acepto esto en absoluto, porque toda ideología tiene sus ídolos. Hay una estrecha relación entre la palabra ideología e ídolo. Y el humanismo tiene sus ídolos, y el progresismo tiene sus ídolos, y toda ideología contemporánea tiene sus ídolos, y cada uno intenta creer en lo suyo. Por tanto, esto de que los creyentes tienen que guardarse sus creencias para su vida privada no se sostiene, porque uno no puede desprenderse de una chaqueta como el que, desprenderse de sus creencias como el que se desprende de una chaqueta. No sé si esto os ayuda en la... Muy contundente. Vale. ¿Cómo nos protegemos un poquito como profesionales? Muchos estamos dentro de la pastoral, algunos somos pastores o somos líderes de grupos. ¿Y cómo diferenciamos o cómo nos protegemos? Porque al final con la pastoral te estás acercando a veces de una forma y luego resulta que sale otra forma. Había un caso específico del que estaban comentando de estás en una célula con una persona y el día siguiente te manda fotos de que ha habido un intento de suicidio. Y claro, tú como profesional, y como no lo vi, y como tal, porque tienes como esta cercanía de lo pastoral, pero la profesional, y cómo gestionamos un poco esa salud mental nuestra. Esta es la pregunta más difícil que me habéis hecho hasta ahora. Porque yo mismo no tengo resuelto el tema. Os hablo con mucha sinceridad. Yo he sido anciano en la iglesia durante 24 años. Mi iglesia en Calle Verdi, ahora hace ya varios años que no lo soy. En estos 24 años os he de confesar que me fue muy difícil encontrar el equilibrio adecuado entre estos aspectos, ¿verdad? Yo como profesional conocía pues a la persona, a los miembros de la iglesia que me consultaban desde una perspectiva pues mucho más íntima. Conocía cosas de ellos que obviamente yo no podía por secreto profesional pues ni comentar ni desvelar. Sabéis que la violación del secreto profesional es muy grave, por lo menos en medicina, y está condenada con penas de cárcel, penas de hasta 3 años de cárcel. Por tanto, estamos delante de un tema serio. Pero ya no es solo la cuestión del secreto profesional, sino esta adaptación que tú estabas exponiendo ahí no es nada fácil, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar es pensar qué es lo esencial en cuanto a esta persona. Y lo esencial no es verla con ojos de psicólogo o verla con ojos de pastor o anciano, sino sobre todo, como decíamos esta mañana, verla realmente como una persona, poner el énfasis en ella, en sus necesidades, en sus problemas e intentar llevar a cabo al máximo esta actitud, esta vocación de ayuda que llamamos de alguna manera asistencial y por la cual estáis todos vosotros básicamente en una profesión como psicología, ¿verdad? Porque como decíamos ayer, tenéis un corazón asistencial o un corazón pastoral. He dicho mucho y no he dicho nada, porque no lo sé. No puedo, no tengo soluciones fáciles a esta situación. No es nada fácil ser profesional y ser pastor o anciano o tener responsabilidad pastoral
a la vez. Lo que sí es muy claro es que estamos obligados estrictamente a guardar el secreto profesional. Y quizás este es uno de los puntos débiles de, de nuestros círculos, por ser círculos de familia, círculos más pues de confianza y es muy importante el ser muy estrictos con el secreto profesional. Y quizás en esta línea también, ¿no? ¿Cómo podemos identificar quizás esa línea roja donde nosotros necesitamos pedir ayuda? Porque a veces como profesionales somos los peores pacientes, ¿no? Siempre es como, no, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Cómo reconocer o cómo tener una práctica para saber, vale, ahora esto me está sobrepasando y yo soy la que, o yo soy el que necesita pedir esa ayuda y que a mí me ayuden y desvincularte, ¿no? A veces de la situación o del paciente o lo que fuera. Es un aspecto muy bueno. Es muy interesante lo que estás comentando. Ah, Independientemente de que una situación te sobrepase y pienses que debes consultarla o derivarla, lo cual pues es obvio, es lógico, y ya debéis hacerlo de una manera pues natural. Yo creo que es muy importante que el cuidador sea cuidado, que el psicólogo sea atendido y que tengáis vuestros propios recursos de renovación personal. Es muy importante que cada uno de vosotros que estáis en una profesión asistencial seáis cuidados. Ahí os puedo compartir mi propia experiencia. Ah, yo llevo ahora unos 40 años trabajando. Los 30 primeros años de mi ejercicio profesional, yo cada año iba por lo menos un fin de semana o si podía una semana entera a refrescarme, a renovarme, a pedir consejos, simplemente a ser ayudado y compartir con el que había sido mi mentor en Inglaterra, el doctor Monty Barker, ahora ya fallecido. Yo os puedo decir que esta costumbre de ir anualmente a refrescar mis motores con alguien que me podía ayudar ha sido una de las claves que más me ha ayudado en mi ejercicio profesional. Y os animaría a que cada uno de vosotros que estáis en la práctica clínica busquéis una o dos personas, no necesariamente profesionales, pero con las que podáis tener esta renovación personal, este refresco una vez al año. Es una de las mejores inversiones que podéis hacer de cara a vuestro ejercicio profesional. Las profesiones asistenciales como la nuestra, como la vuestra, desgastan el doble y la piscina se nos puede vaciar rápidamente. No sé cuántos de vosotros conocéis el pequeño libro, mi pequeño último libro, que por desgracia todavía no está en castellano, Take Care of Yourself, ten cuidado de ti mismo. Los que leéis en inglés podéis conseguirlo. Lo podéis buscar a través de Amazon. Fue publicado por el movimiento de Lausanne. Y en este librito pequeño, deliberadamente pequeño, porque está dirigido a aquellos cuidadores cansados y que por tanto no tienen muchas ganas de leer. Es un libro de 90 páginas, 85, 90 páginas. Creo que ahí podéis encontrar una ampliación que os puede ser útil a la pregunta que me hacéis. ¿Quién cuida del cuidador? Muy importante, un tema fundamental. Vuestra salud es importante y si acabáis agotados, no podréis ser de ayuda. Nadie tiene lo que no da. Muchas gracias, muy importante este punto. Una pregunta que nosotros nos estamos encontrando es que hay una ausencia de psiquiatras cristianos, al menos en España, y cuán importante es, porque muchos de nuestros pacientes necesitan psiquiatra, muchas veces nos solicitan un psiquiatra cristiano. En general te lo referimos a ti, pero no puedes abarcar toda España tú solito. ¿Cuán importante es esta figura de psiquiatra cristiano? Si el psiquiatra no es cristiano, si hay algo que tenemos que estar vigilando o más atentos, o cómo gestionar esa situación que es la realidad.
Otra buena pregunta. Sí, es una pena que realmente no haya más psiquiatras cristianos. Pienso que es así. Cuando yo empecé a ejercer, estaba solo el doctor González Campa, que además estaba especializado en alcoholismo. Yo fui el segundo, juntamente con Raúl García, especializado en infantil, en infanto juvenil, también jubilado ahora. Por tanto, ahora mismo sí, creo que soy uno de los pocos, no diría que el único, pero los psiquiatras que yo conozco, no estoy seguro de que tengan, psiquiatras cristianos, no estoy seguro de que tengan consulta particular, trabajan a nivel hospitalario. Por tanto, certifico este déficit de psiquiatras evangélicos y si conocéis a estudiantes de medicina, animadles a que hagan psiquiatría porque es un camino necesario. En cuanto a la pregunta, la última, la segunda parte de la pregunta era cómo. Bueno, un poco sí, porque muchos de nosotros estamos teniendo que derivar a psiquiatras no Sí. cristianos. ¿Cuándo? Sí, sí, ahora lo recuerdo, sí. Ah, a ver, yo diría que en bastantes de los asuntos de salud mental no es imprescindible que el profesional sea cristiano. Lo que sí es imprescindible es que sea un psiquiatra competente. Un psiquiatra competente. Si me permitís, yo diría que es más importante que sea competente antes que cristiano. Esto, esto en una buena parte de los problemas. Pero hay un área en la que la prioridad para mí es que el psiquiatra, además de competente, sea cristiano. Y es el área de los problemas familiares, incluyendo ahí toda el área de la sexualidad, todo lo que tiene que ver con la vida de familia y sexualidad. Relaciones de pareja, matrimonio, divorcio, disfunciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el elemento ético del que hablábamos esta mañana juega un papel preponderante, prioritario, y ahí sí que habla un idioma distinto, totalmente distinto, el psiquiatra cristiano del psiquiatra no cristiano. Por tanto, en estos casos yo creo que sí es importante el que haya una orientación por parte de un profesional cristiano. En muchos otros casos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, depresiones, etcétera, etcétera, creo que el que no sea cristiano no ha de ser un obstáculo siempre y cuando sea un psiquiatra competente. Vale, pues tengo que buscar un psiquiatra cristiano. No. Una pregunta también que nosotros nos hacemos muchas veces, la medicación, ¿no? ¿Qué piensas, Juan? Porque creo que como psicólogos a veces tendemos a o más o menos estar a favor y cómo nos puedes ayudar a nosotros a entender ese concepto de la medicación. La medicación es un catalizador. La medicación actúa en forma de desbloqueador, ¿verdad? Ah, Mi experiencia, que además es la que reconocen pues, prácticamente todos los clínicos, por no decir todos, es que la combinación, estoy hablando ahora de aquellas enfermedades en las que hay claramente un componente bioquímico endógeno, ¿eh? Por ejemplo, la depresión mayor. La combinación de tratamiento antidepresivo con fármacos y psicoterapia es la que da mejores resultados terapéuticos. Por tanto, en aquellos cuadros clínicos en los que parece claro que hay un trastorno bioquímico, un trastorno de neurotransmisores, como es el caso de la depresión mayor, pongo este caso porque es el más claro, o la esquizofrenia o el trastorno bipolar, uh, los trastornos límites de personalidad, ahí quizás habría un poquito más de interrogante, ¿verdad? Pero los 3 o 4 grandes síndromes psiquiátricos,
La medicación actúa de catalizador, de potenciador, y para mí es imprescindible que vayan acompañados de psicoterapia. Esto es lo que me enseñaron en mi formación, esto es lo que creo y creo que me retiraré creyendo esto. Un tratamiento psiquiátrico que no va acompañado de psicoterapia es un tratamiento incompleto. Por tanto, tiene que haber psicoterapia para la esquizofrenia, para el trastorno bipolar, para las depresiones más químicas. Tiene que haber apoyo psicoterapéutico del tipo que se considere más adecuado por parte del psicólogo. Es inseparable. Para nosotros, para mí, la figura del psicólogo es un complemento imprescindible en el tratamiento de los grandes síndromes psiquiátricos. Ahora, dicho esto, es verdad que en muchísimas ocasiones se tiende a abusar de la medicación, sobre todo a la hora de sobrellevar emociones. No hay que medicar para sobrellevar mejor las emociones. Las emociones no necesitan tratamiento. Las enfermedades sí necesitan tratamiento, pero no hay que medicar a una persona solamente porque está ansiosa o porque está triste o porque está enfadada. Ahí es donde creo que tenemos la clave. Un ejemplo que creo que es muy clarificador de lo que estoy diciendo. El duelo, el luto. Luto que puede ser pues, por muerte, por fallecimiento de un ser querido o por la pérdida de un ser querido por una relación, divorcio, ruptura, etcétera. Hay diferentes formas de duelo, ya lo sabéis, ¿verdad? El duelo de entrada no hay que tratarlo con fármacos. Para mí es una equivocación importante tratar un duelo con fármacos. ¿Por qué? Porque lo que necesita el duelo es expresarse. El duelo es algo que necesita expresión. Y si damos ansiolíticos para tratar un duelo, estamos maquillando, estamos enmascarando, estamos bloqueando esta expresión de las emociones, ¿verdad? Por tanto, el duelo solo hay que tratarlo cuando se convierte en patológico, pero el duelo no sabremos si se convierte en patológico hasta que haya pasado un mínimo de tiempo, por lo menos un año. No podemos decir que un duelo está entrando en el terreno patológico hasta que no haya pasado un año. Otra cosa sería que el duelo vaya acompañado juntamente con una depresión mayor o una depresión importante. En este caso, por supuesto, sí que habría que tratarlo. El abuso de ansiolíticos y de antidepresivos en nuestra sociedad, y no solo por parte de los psiquiatras, sino por el abuso también de los propios pacientes con el consentimiento de los médicos de cabecera y pasando por los diferentes estamentos responsables, esto tiene que ver fundamentalmente con la cultura hedonista en la que vivimos, en la que cualquier dolor, cualquier molestia tiene que ser apagada. En este aspecto vivimos en una sociedad hipermedicada con un abuso de medicación, de psicofármacos, que tenemos que estar totalmente alerta y por supuesto no estamos de acuerdo con este abuso de medicamentos que lo único que buscan es aliviar emociones. El dolor, las emociones negativas nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar y como decía Dostoyevsky, la única manera de aprehender con H intercalada el verdadero sentido de la vida es a través del sufrimiento. Intentar maquillar el sufrimiento y eliminar cualquier situación de sufrimiento a base de ansiolíticos es un estilo de vida artificial, totalmente frívolo, propio, muy propio de esta sociedad hedonista. Y muy relacionado con este punto, autolesión. ¿Qué pasa con el medicamento y la autolesión? Como que si te llega a pasar a llevar algo ahí que le puede costar la vida, es recomendable, porque dice que en la ansiedad de la depresión, por ejemplo, no es recomendable, pero ¿qué ocurre cuando ya hay autolesión? No sé si he entendido la pregunta. Sé que tiene que ver con la autolesión, pero si la puedes repetir, por favor. Sí, que la medicación dentro de una problemática de autolesión, si lo ves más recomendable o no, porque es como no deja de ser quizás emociones, pero ya están llegando a un aspecto físico. Sí, sí. A ver, ayer tuvisteis un seminario de autolesiones, no sé quién lo dio, pero supongo que tratasteis el hecho de que detrás de un problema de autolesiones
puede haber varias causas, algunas de ellas psiquiátricas que van a requerir tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Por ejemplo, hay autolesiones en los casos de esquizofrenia. En las esquizofrenias puede haber autolesiones, ¿verdad? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico adecuado. ¿Qué le pasa a esta persona que se autolesiona? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Por qué se autolesiona? A un adolescente que se autolesiona, yo no estaría cerrado a darle medicación, pero no se la daría de entrada, ni mucho menos. Ahora, si llega un momento en que su capacidad de control de impulsos les sobrepasa, pues posible que necesitemos dar algo de inhibidores de serotonina, ¿verdad? Para potenciar su capacidad de autocontrol. Pero de entrada, si no hay un diagnóstico psiquiátrico claro detrás, pues yo iría con mucho cuidado a la hora de dar medicación. Otro ejemplo sería el trastorno límite de personalidad. Trastorno límite de personalidad suele cursar también con autolesiones o intentos de suicidio. En personas adultas, en jóvenes, por ejemplo, de 25 o 30 años, pues la medicación ayuda. Ayuda, en este caso, no tanto la medicación antidepresiva con inhibidores de la serotonina, sino sobre todo los antipsicóticos a dosis bajas, a dosis bajitas, ayudan en el control de impulsos y pueden ser un buen complemento de la terapia psicológica en el trastorno de límite de personalidad. Por tanto, yo diría que en las autolesiones puede haber lugar para dar medicación, pero que no hay que hacerlo de manera sistemática. Muchas gracias, Pablo, porque hasta en esto que explicas es de nuevo, no es una medicación rápida para calmar algo inmediato, sino los casos de medicación es porque es algo a largo plazo, es algo porque van a necesitar. Sí. Y qué fácil es a veces hasta para nosotros querer una respuesta rápida para sentir que avanzamos y tener esa perspectiva también. Pues no nos quedan más preguntas y entonces mi última petición es si tienes unas palabras de exhortación o de ánimo o proféticos, ya acertamos cualquier cosa, apologéticos, cualquier cosa que tú tengas como un pensamiento final que nos quieras transmitir en este día. Aquí estamos y te queremos dar ese espacio. Pues gracias por esta oportunidad. 3 comentarios, 3 ideas con las que quiero terminar. Primera, estáis en una de las profesiones más bonitas que hay, pero al mismo tiempo de las más duras. Una de las profesiones más bonitas, pero también de las más duras. Disfrutad todo lo que tiene de bonita e intentad sobrellevar lo que tiene de dura con mi segunda recomendación. Psicólogos, psicólogas, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ayudaos, ayudaos. Es muy importante. Una reunión como la que estáis teniendo, un grupo como el de GPE, es esencial. Si no existiera, habría que crearlo, porque es compartir experiencias, aunar esfuerzos, uniros, es fundamental. Y lo tercero, puestos los ojos en Jesús. No perdáis el primer amor. Y la pérdida del primer amor no tiene que ver con una intensidad de sentimientos, como piensa alguien. La pérdida del primer amor es la pérdida del foco original. Cambiar la vista del foco, esto es perder el primer amor. Y nuestro primer amor es Jesús. Todo lo que hacemos en nuestra profesión y en nuestra vida tiene un foco central que es el Señor Jesús. Y las palabras del Señor Jesús al apóstol Pedro poco antes de partir, cuando ya el Señor había resucitado y el Señor restaura a Pedro, la única condición para que Pedro pueda pastorear ovejas, la única condición que el Señor le pone es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y solo cuando el Señor le ha contestado
Cuando Pedro le ha contestado al Señor 3 veces, ¿me amas? El Señor le dice, te encomiendo, cuida a mis ovejas, pastorea mis ovejas. El Señor nos ha llamado a tratar con pacientes, a pastorear en su sentido más amplio, pero para ello es imprescindible tener el foco puesto en el Señor. Esto es lo que os dejaría como, entre comillas, testamento.